Los misterios del Homo sapiens. Los orígenes de la humanidad. El origen de nosotros los humanos modernos está rodeado de incógnitas. Se han hallado muchos fósiles que han sido clasificados y reclasificados con el tiempo. Y es que con cada nuevo estudio surgen más preguntas que respuestas. Lo que sí está claro es que nuestra especie coexistió con otras del género Homo, sin que hasta ahora exista certeza sobre por qué sobrevivió el Homo sapiens y las otras especies no. Nosotros ayudamos a acabar con ellos, como sugiere Yuval Noah Harari en su libro Sapiens. ¿Cuál es el lugar exacto donde provienen los humanos modernos? ¿Cuál es el Homo sapiens más antiguo que hemos encontrado? ¿Cuándo llegó el Homo sapiens al norte de Europa? ¿Hubo mestizaje entre diferentes tipos de humanos? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Cementerio humano de hace 78.000 años. En 2017, un grupo de investigadores encontró en lo profundo de una cueva, la cueva Panga ya Zaidi, Kenia, el cuerpo de un niño enterrado en una pequeña tumba. La datación indica que el enterramiento se produjo hace aproximadamente unos 78.000 años. Los detalles de la investigación sugieren que se trata del enterramiento más antiguo de un Homo sapiens en África. Los científicos han nombrado los restos del infante como Toto, que en idioma swahili significa niño, y han precisado que tenía unos 3 años cuando murió. Lo encontraron acurrucado de lado y con la cabeza sobre una especie de cojín. Aunque se han hallado enterramientos más antiguos de Homo sapiens en Oriente Medio y Europa, que datan de hace unos 120.000 años, el descubrimiento de los restos de Toto constituye la evidencia más antigua de un entierro deliberado en África hasta la fecha. De hecho, los investigadores observaron que todo en torno al enterramiento indicaba que había sido cuidado, pues había un pozo cavado alrededor de los restos de Toto. El cuerpo del niño estaba envuelto en un material perecedero y su cabeza inclinada sobre una almohadilla. Número 2. ¿Por qué somos la única especie de humano que sigue viva? En los primeros 100.000 años de existencia, el Homo sapiens tuvo un comportamiento muy parecido al de los neandertales, pero en algún momento algo cambió. Los humanos modernos empezaron a fabricar herramientas más elaboradas y otros instrumentos que facilitaban su vida. Más allá de eso, hasta el ADN se modificó, al punto de que el Homo sapiens posee características muy particulares, distintas a las de otros homínidos. Los expertos en genética afirman que estas distinciones tienen que ver con la manera en que se desarrollaron nuestros cerebros, lo cual fue determinante en el éxito de nuestra especie. El Homo sapiens fue desarrollándose de tal forma que se fue distanciando social y culturalmente de los otros homínidos, al tiempo que se expandían sus grupos, lo que propició que las otras especies se replegaran hasta extinguirse. Los expertos creen que pudo haber sido la creatividad del humano moderno o simplemente el azar lo que hizo que nuestra especie sobreviviera. Otras hipótesis apuntan a que tal vez el Homo sapiens tuvo mejores tasas para la supervivencia infantil en relación con otros homínidos. Probablemente también los cambios climáticos propiciaron la extinción de estos. Otras teorías señalan la posibilidad de que el Homo sapiens cazó a las especies con las que coexistió hasta desaparecerlas, o se cruzó con ellas y asimiló su genética. Asimismo, se cree que el tamaño de las poblaciones tuvo que ver, quizá la falta de diversidad genética entre los denisovanos y los neandertales hizo que fuesen más vulnerables a las enfermedades. Más allá de esto, las redes sociales en expansión del Homo sapiens hicieron posible que contara con apoyo en otros entornos para subsistir, si las condiciones de la zona donde estaba se volvían desfavorables. Número 3. Los primeros humanos eran resistentes al clima. Los primeros fósiles humanos se hallaron cerca de osamentas de rinocerontes, zorros árticos, lobos, bisontes y renos, lo que da cuenta de un entorno muy frío. Cuando se hicieron estimaciones de temperaturas, las condiciones sugerían un clima subártico, muy parecido al de la tundra del noroeste de Rusia. Los datos extraídos de los restos humanos evidencian una dieta carnívora, basada en el consumo de animales herbívoros, especialmente renos y caballos, así como también se identificó cortes en algunos carnívoros, como lobos,
que dan cuenta del uso de sus pieles para protegerse del frío. Número 4. ¿Qué es el Homo sapiens? El Homo sapiens es el nombre que el científico sueco Carl Linnaeus en 1758 dio a nuestra especie, cuya traducción literal es hombre sabio. Nuestra especie también ha recibido otros nombres aparte de Homo sapiens, como hombre de Cro-Magnon, para referirse a los humanos modernos que vivían en Europa hace entre 40.000 y 10.000 años. El término Homo sapiens, arcaico, se ha usado para hacer referencia a restos fósiles que datan de entre 300.000 y 150.000 años de antigüedad y cuyas características arcaicas y modernas se entremezclan. El término Homo sapiens sapiens se le adjudica también a nuestra especie, si se le considera parte de un grupo más grande, como cuando se creía que los humanos modernos y los neandertales eran de la misma especie. Se les llamaba a estos últimos Homo sapiens neanderthalensis y Homo sapiens sapiens a los humanos modernos. Número 5. El Homo sapiens más viejo encontrado. Hasta ahora, los fósiles más antiguos que se aceptaban como pertenecientes al Homo sapiens datan de hace tan solo 195.000 años. Pero un trabajo reciente dirigido por investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, Alemania, y que se publicó en la revista Nature, reporta el hallazgo de los restos de al menos 5 individuos en un yacimiento en Marruecos llamado Jebel Irhoud, y cuya datación de hace unos 300.000 años sugiere no solo que estos podrían ser los fósiles de Homo sapiens más antiguos encontrados hasta el momento, sino que es una especie más antigua que el Homo neanderthalensis y que su extensión por otras zonas es más amplia de lo que se sospechaba. Los fósiles hallados incluyen un cráneo, un hueso de la mandíbula inferior, una mandíbula superior y otros fragmentos de cráneo y dientes. La reconstrucción de esta especie, partiendo de este hallazgo, da como resultado una criatura que se identifica con los rasgos del Homo sapiens. Para calcular la edad probable de unas herramientas de piedra halladas también en el lugar, se usó una técnica llamada termoluminiscencia. Cuando se hizo el cálculo de la edad tanto de un diente como de estos instrumentos, y considerando los márgenes de error en las técnicas de datación utilizadas, se determinó que la evidencia databa de hace unos 300.000 años de antigüedad. Número 6. El Homo heidelbergensis es nuestro ancestro directo. Pese a que los neandertales, los denisovanos y los humanos modernos tienen en sus genes rasgos de un ancestro común, no se sabe con exactitud quién pudo haber sido. Sin embargo, hubo una especie que existió hace entre 200.000 y 700.000 años, el Homo heidelbergensis, y es el que se cree que puede ser ese ancestro común. Las investigaciones apuntan a que el árbol genealógico de origen africano de esta especie conduce al Homo sapiens, mientras que la rama europea deriva en el Homo neanderthalensis y los denisovanos. Número 7. ¿Qué otra especie coexistió con los humanos modernos? El Homo sapiens no solo convivió con el Homo neanderthalensis y con los denisovanos, sino con otra especie, el Homo floresiensis, cuyos restos fueron hallados en la isla Flores, Indonesia, y dado su diminuto tamaño, se le apodó Hobbit. El Homo floresiensis parece que vivió hasta hace unos 50.000 años, pero se desconoce qué pasó con ellos. Todo parece indicar que no tiene ninguna relación estrecha con los humanos modernos, incluyendo el grupo pigmeo de Rampasasa, que habita en la misma región en la actualidad. Número 8. ¿Qué herramientas usaban nuestros antepasados? Utilizaban herramientas de piedra, y ya para hace 1.75 millones de años, habían desarrollado la cultura achelense, es decir, unos instrumentos en forma de hachas de mano y otras más de naturaleza cortante. Antes de esto, usaban herramientas como las lanzas de estoque, que resultaban peligrosas y solo podían usarse desde lejos, pero cuando anatómicamente los homínidos fueron evolucionando, también lo hicieron sus herramientas del día a día. Ya para la edad de piedra fabricaban piezas muy elaboradas, con puntas lascadas y unidas a mangos, o astas para manejarlas con mejor destreza en las labores de caza. También crearon unas especies de punzones o raspadores que servían para trabajar las pieles de los animales y hacer ropa. Además hicieron puntas dentadas con huesos para usarlas en la pesca con arpón. Muchas de estas herramientas se encontraron en diferentes asentamientos de homínidos, lo cual sugiere que unas tecnologías pudieron compartirse entre grupos. Incluso se habla de que algunos de estos grupos no formaban parte del linaje de los humanos modernos, pero que igualmente coexistieron en algún momento. Número 9. ¿El Homo sapiens es otra especie? Se define como especie a los grupos de poblaciones naturales que se cruzan entre sí y que están aislados reproductivamente de otros grupos similares, según la Enciclopedia Británica.
Esta definición resulta difícil de aplicarse a las especies de homínidos, pues una investigación reciente reporta evidencia de que hubo un cruce entre neandertales, Homo sapiens y denisovanos. Por esto, algunos científicos argumentan que muchas especies de Homo deben agruparse juntas, incluyendo la nuestra. Sin embargo, Stringer, uno de los científicos a cargo de la investigación, considera que los humanos y los neandertales son especies diferentes porque su estructura ósea es distinta. En un artículo para el Museo de Historia Natural de Londres, explica: si los neandertales y el Homo sapiens permanecieron separados el tiempo suficiente para desarrollar formas de cráneo, pelvis y huesos del oído tan distintivos, pueden considerarse especies diferentes, se hayan cruzado o no. No hay una frontera definida entre nuestros parientes cercanos y los humanos modernos, por lo que los expertos se enfocan en la anatomía o el comportamiento para hacer las distinciones. No obstante, entre anatomistas y arqueólogos subsisten algunos debates, pues unos se ciñen a la evidencia ósea para hacer las separaciones de especies, mientras que los otros dicen que fue su comportamiento lo que distinguió a los humanos modernos del resto de los homínidos. Número 10. Diferencia anatómica con otros homos. La mayoría de las especies del género Homo poseen una cavidad craneal larga y baja, y una cresta superciliar fuerte y continua. Por su parte, el Homo sapiens posee unas características físicas modernas más distintivas: una cavidad craneal grande y redondeada, carencia de cresta superciliar, tiene mentón incluso en la infancia, y su pelvis es estrecha si se le compara con otros homínidos. Pero los científicos están claros en que es muy probable que los primeros Homo sapiens no hayan tenido las mismas características físicas en su totalidad que los humanos modernos. Número 11. ¿Qué separa al Homo sapiens de otras especies Homo? De acuerdo con los expertos, el Homo sapiens evolucionó en África. Sin embargo, coexistió mucho tiempo con los neandertales en Europa y Oriente Medio, y tal vez con el Homo erectus en Asia, y con el Homo floresiensis en Indonesia. No obstante, el Homo sapiens es la única especie humana que logró sobrevivir. Justamente esta capacidad de subsistencia asociada con su inteligencia y adaptabilidad al entorno es lo que hace suponer a los expertos que fue precisamente su comportamiento distinto al de otras especies el que preservó la suya y se impuso por encima de las demás con quienes convivió en algún momento de la historia. Número 12. ¿Cómo se organizaban? Se cree que los lugares donde empezó a habitar el Homo sapiens eran mucho más grandes que los ocupados por los homínidos que los antecedieron. Las investigaciones actuales sugieren, haciendo una comparación con los pueblos tradicionales modernos, que los clanes estaban formados por entre 25 y 100 miembros. Número 13. Su cuerpo. El Homo sapiens tiene un cuerpo variado que se desarrolló en función de la adaptación a diversos entornos. En general, poseen troncos cortos, delgados y largas extremidades. Mientras más fría sea la zona donde habitan, más robusto es el cuerpo para así poder retener calor. La altura promedio es de 1.75 metros en los hombres y 1.60 metros en las mujeres. Número 14. Su cerebro y cráneo. El tamaño promedio de su cerebro es de unos 1.350 centímetros cúbicos, aunque el del Homo sapiens primitivo era de casi 1.500 centímetros cúbicos. Por su parte, el cráneo tiene una base corta y una caja craneal alta. La parte posterior es redondeada, por lo que hay una reducción de los músculos del cuello. Su cara es pequeña y con un saliente hueso nasal. La frente es alta y la cresta superciliar es limitada. Las cuencas de los ojos son cuadradas, no redondas. Número 15. Mandíbula y dientes. Tiene una mandíbula corta, lo que se traduce en una apariencia facial casi vertical. Posee un mentón óseo saliente para mayor resistencia. El hecho de tener una mandíbula acortada afecta la disposición de los dientes. Los dientes del Homo sapiens son pequeños si se compara con otras especies. Número 16. Sus extremidades y pelvis. Las extremidades inferiores son relativamente más largas comparadas con las superiores. Los huesos de los dedos de manos y pies son rectos. La pelvis es más estrecha y tiene una forma de cuenco más profunda de adelante hacia atrás. Número 17. Herramientas usadas. Inicialmente el Homo sapiens hacía herramientas de piedra, muy similares a las que fabricaban los neandertales. A medida que fueron sofisticando su tecnología, usaron otros materiales, como hueso, marfil y cornamentas. Produjeron lascas de piedra largas que luego se convertirían en cuchillos de hoja larga, puntas de lanza, entre otros. Posteriormente crearon herramientas de hojas muy pequeñas que constaban de varias partes, como flechas de punta pequeña, hoces y lanzas con púas. Número 18. Uso del fuego.
El Homo sapiens logró un control sofisticado del fuego, que lo llevó a construir complejos hogares, hornos y pozos que hicieron posible su subsistencia en zonas extremadamente frías. Una evidencia antigua de esta tecnología de uso del fuego fue el primer ejemplo de horno de elevado calor para cocer figuras de arcilla a temperaturas que superaban los 400 grados Celsius, el cual fue hallado en el yacimiento de Cro-Magnon, en Dolní Věstonice, República Checa, hace 26.000 años. Número 19. Su vestimenta. Es muy probable que el Homo sapiens, que habitaba zonas muy frías, usara piel de animales para regular su temperatura corporal, aunque la evidencia muestra que las prendas de vestir existen aproximadamente desde hace 30.000 años. Parte de la evidencia abarca herramientas usadas para la confección de la ropa, agujas, botones y otros adornos, así como también restos de animales, como lobos y zorros, que sugiere que eran cazados para usar su piel. En el año 2009, en una cueva de Georgia, se hallaron fibras de lino que datan de hace unos 36.000 años. La evidencia sugiere que probablemente el lino era usado para hacer ropa y cestas tejidas. También hallaron cierta cantidad de lino que parecía estar teñida. Se han descubierto además otros artículos de adorno personal, como cuentas y colgantes de marfil, concha, hueso, dientes y ámbar. Algunos de estos adornos datan de hace 80.000 años, pero los más elaborados fueron fechados hace unos 35.000 años. Número 20. El arte prehistórico del Homo sapiens. Este arte se empezó a producir hace unos 40.000 años en Europa y Australia. Se compone de la representación de animales y posibles seres espirituales, aunque actualmente han resurgido nuevos análisis sobre esta expresión artística para develar si realmente era una muestra de arte o algún código o lenguaje rudimentario de comunicación entre tribus prehistóricas. Los símbolos más antiguos datan de hace unos 30.000 años. Los instrumentos musicales aparecieron por primera vez hace unos 32.000 años. En varios yacimientos en Francia se han hallado silbatos de hueso y flautas que datan de hace unos 30.000 y 10.000 años de antigüedad. Otras muestras de arte prehistórico son las estatuillas talladas, encontradas hace entre 35.000 y 40.000 años en Europa. También se han encontrado grabados que pueden ser una expresión de arte o alguna marca accidental. Número 21. ¿Dónde vivían? Los primeros Homo sapiens vivían en cuevas o refugios rocosos. En los últimos 20.000 años, estos refugios naturales los mejoraron haciendo muros u otras modificaciones menores. Cuando estaban en zonas abiertas, construían refugios con materiales para armar, como postes de madera y huesos de animales grandes, como los de mamuts. A estos armazones probablemente les improvisaban un techo con pieles de animales y hasta podían hacer fogones dentro de ellas. Número 22. Su hábitat y alimentación. El Homo sapiens estaba adaptado a la vida en la zona tropical. No obstante, hace unos 40.000 años ya estaban esparcidos por diversas regiones en los continentes de África, Asia, Europa y Australia, y se extendieron por América en los últimos 20.000 años. Los avances tecnológicos y culturales le han permitido adaptarse a las diferentes regiones del planeta, con sus condiciones climáticas particulares. Su adaptabilidad al entorno también lo condujo a convertirse en un hábil cazador-recolector, que vivía del consumo de animales salvajes y de plantas. Pero hace apenas unos 11.000 años fue que los primeros humanos modernos desarrollaron técnicas para domesticar animales y plantas, aunque seguían consumiendo alimentos silvestres. La dieta del Homo sapiens es muy amplia y esencialmente omnívora, lo que ha garantizado su supervivencia en cualquier entorno donde se encuentre. Número 23. Su comportamiento social y cultural. La cultura de los primeros Homo sapiens era más simple que la de sus especies antecesoras, cuyo comportamiento hace unos 100.000 años era poco simbólico y más bien se percibía como destellos de creatividad en sus expresiones artísticas. Sin embargo, cuando cognitivamente el Homo sapiens se volvió más complejo, hace unos 40.000 años, se pudo percibir un cambio en sus manifestaciones artísticas. Probablemente se volvieron seres más comunicativos y con un desarrollo más complejo del pensamiento, lo que le permitía expresarse mejor a través de símbolos. Los expertos creen que la organización social y el aumento gradual de las poblaciones de Homo sapiens posibilitó que el aprendizaje de los grupos fuera más significativo, al tiempo que potenció las innovaciones individuales. Incluso, está comprobado que las grandes poblaciones llegan a desarrollarse más culturalmente que los grupos aislados. Número 24. El lugar exacto de donde provienen los humanos modernos. Nuestra especie actual tiene su origen en el sur de África, específicamente al sur del río Zambeze, de acuerdo con un nuevo estudio publicado en la revista Nature. Se cree que la región identificada está mayormente en Botsuana,
con algunas pequeñas zonas de Namibia y Zimbabue. Si bien se sabe con certeza que los primeros humanos modernos se hallaron en África hace unos 200.000 años, lo que se desconocía era el lugar exacto de su aparición y cómo se dispersó posteriormente. Sin embargo, algunos científicos no están de acuerdo con que ese sea realmente el sitio preciso donde se originó nuestra especie. La zona actualmente es desértica, pero en el pasado era un lago inmenso. Según el estudio, ese lago se dividió en otros depósitos más pequeños de agua, formando una gran zona húmeda que sería el sitio donde se asentaron los primeros humanos, donde permanecieron unos 70.000 años antes de que empezaran a migrar dentro y fuera del continente africano. Para determinar que este había sido el lugar exacto de origen de los primeros Homo sapiens, los científicos hicieron una reconstrucción del linaje de los humanos modernos, usando muestras de sangre de los actuales pobladores del sur del río Zambeze, para analizar su ADN mitocondrial, el cual es heredado únicamente a través de la madre. Los investigadores combinaron estos datos genéticos con la distribución lingüística, cultural y geográfica, determinando que ese efectivamente era el sitio de donde provinieron los primeros Homo sapiens. Sin embargo, estas conclusiones son cuestionadas por otros expertos, como Chris Stringer, quien considera que el ADN mitocondrial reporta información insuficiente para dar cuenta de nuestros orígenes y, además, cree en la existencia de más de un lugar de procedencia de los humanos modernos. Otros expertos creen que el sitio de origen se ubica más hacia el este de África. Número 25. La llegada del Homo sapiens al norte de Europa fue hace 45.000 años. Hace entre 50.000 y 40.000 años, en el norte de la actual Europa, los neandertales fueron sustituidos por el Homo sapiens. No se sabe con exactitud por qué se dio esta sustitución, pero actualmente las investigaciones arqueológicas y el estudio de biomoléculas están cada vez más cerca de saber por qué los Homo sapiens se dispersaron hacia el norte de Europa. Número 26. Mestizaje entre humanos arcaicos y modernos. Se cree que el mestizaje entre los humanos arcaicos y los modernos se dio durante el Paleolítico Medio e inicios del Paleolítico Superior. Este mestizaje se dio en circunstancias independientes y tuvo como protagonistas a los neandertales, los denisovanos y otros homínidos que aún no habían podido ser identificados. Los análisis de ADN evidencian la presencia de genes neandertales en la mayoría, si no todas, de las poblaciones contemporáneas, con algunas variaciones notables según la región. Se estima entre el 1 y 4% de presencia en el genoma de personas en distintas zonas de África. El ADN neandertal es más alto en los asiáticos orientales, intermedio en los europeos y más bajo en los asiáticos del sudeste. Algunas investigaciones encuentran bastante presencia en los nativos americanos, más que en los europeos, pero no más alta que en los asiáticos orientales. Por su parte, la ascendencia denisovana está ausente en gran medida en las poblaciones actuales de África, Europa y Asia Occidental. Su presencia más notoria se halla en las poblaciones de Oceanía y algunas del sudeste asiático. Se cree que entre el 4 y el 6% del genoma de los melanesios proviene de los denisovanos, pero las cantidades más altas se encuentran en algunas poblaciones de Filipinas. En África se han hallado mezclas con homínidos africanos arcaicos que no se han podido identificar con alguna especie ya conocida, siendo África el continente, a juicio de los expertos y a la luz de los análisis, donde se produjo mayor variación ancestral de nuestra especie actual. De hecho, los humanos modernos somos el resultado de ese mestizaje que ocurrió en el pasado con otros homínidos. Número 27. ¿Cómo fue la evolución de los humanos modernos? Hace unos 6 millones de años se cree que existió un grupo de simios ancestrales que vivía en el continente africano y empezó a diferenciarse y a separarse del resto de las especies que habitaban la zona. Y es aquí cuando se supone que empieza la historia de los homínidos. Entre estos se incluye a nuestra especie, los humanos modernos, las especies extintas y todos los ancestros inmediatos, incluyendo a todos los del género Homo, Australopithecus, Paranthropus y Ardipithecus. Las características distintivas de estas especies son las que los separan de otros simios. Tales rasgos incluyen la postura erguida, el andar bípedo, un cerebro más grande, la fabricación y uso de herramientas especializadas, y hasta el uso de lenguajes para comunicarse. Precisamente estas características físicas y de comportamiento son las que diferencian al Homo sapiens del resto de las especies. A día de hoy no se tiene certeza sobre el origen del género Homo, ni si la clasificación actual se corresponde con la realidad histórica, pues la evidencia fósil suele ser confusa y difusa, y hasta incompleta. Por eso, en cada investigación surgen nuevas especulaciones
sobre los posibles ancestros directos y comunes de nuestra especie y aquellas con las que convivió hasta que se extinguieron. Número 28. Principales yacimientos fósiles del primer Homo sapiens. Los primeros fósiles de Homo sapiens se encontraron en África. Los yacimientos que tienen más de 150.000 años se hallan en Florisbad, Homo Kibish, Ngloba y Erto. Entre los que tienen poco más de 100.000 años se cuentan los yacimientos de la desembocadura del río Clasies, la cueva Border, Skull y Kasser. Por su parte, los de data más reciente se hallan en Dolny, Bestonis, Cro-Magnon, Aurignac y el lago Mungo. Número 29. Nuestro árbol evolutivo. La evidencia fósil y los análisis de ADN reportan que los humanos modernos son una de las más de 200 especies pertenecientes al orden de los primates. Dentro de estos, el Homo sapiens se incluye en la familia de los grandes simios. Si bien no evolucionó a partir de ninguna de las especies de simios actuales, el humano moderno tiene rasgos compartidos con los gorilas, orangutanes, chimpancés y otros simios. La evidencia científica sugiere una alta probabilidad de que hayamos evolucionado a partir del Homo heidelbergensis, el candidato más popular para ser el ancestro común con los neandertales y los denisovanos. Número 30. Otro posible ancestro directo. En octubre del año 2021 se dieron a conocer los resultados de un estudio sobre un posible antepasado directo del Homo sapiens. El Homo bodeensis es el nuevo candidato y se cree que vivió en África durante el Pleistoceno medio, hace entre 774.000 y 129.000 años aproximadamente. Su nombre deriva de una nueva evaluación de fósiles hallados en África y Eurasia, pertenecientes a este periodo. El Pleistoceno medio es un periodo muy importante porque fue en esta época cuando surgió el Homo sapiens en África y el Homo neanderthalensis en Europa, aunque para los científicos es un periodo un poco incomprensible. Sin embargo, los expertos creen que el Homo bodeensis puede ayudar a simplificar el panorama de la evolución humana durante este periodo. Históricamente se han adjudicado al Homo heidelbergensis o al Homo rhodesiensis los fósiles descubiertos en el Pleistoceno medio, pero para los estudiosos, estas especies presentan muchas definiciones y hasta se contradicen en algunos aspectos. Bae, uno de los investigadores, señala: los taxones tradicionalmente problemáticos, Homo heidelbergensis y Homo rhodesiensis, no han sido bien definidos, y todo lo que no sea claramente Homo erectus, Homo neanderthalensis u Homo sapiens termina siendo arrojado allí. De hecho, pruebas recientes de ADN demostraron que algunos fósiles hallados en Europa y que se incluyeron como Homo heidelbergensis resultaron ser de neandertales primitivos. Bae explica que el nombre bodoensis se deriva de un cráneo hallado en Etiopía y considera que esta nueva clasificación permitirá describir a la mayoría de las especies humanas del Pleistoceno medio de África y alguna de Europa del Este, en tanto que otros especímenes de Europa occidental pueden ser reclasificados como neandertales tempranos. Precisamente como se cree que los humanos modernos surgieron en África, resulta lógico suponer que el Homo bodeensis podría ser su antepasado directo. Número 31. ¿Cómo sobrevivió el Homo sapiens? Los expertos están convencidos de que el afianzado instinto de supervivencia del Homo sapiens prehistórico fue lo que le permitió desarrollar tecnologías cada vez más avanzadas en la creación de herramientas para lograr adaptarse a los entornos y garantizar su subsistencia. En este sentido, no solo fabricó herramientas de piedra, sino que las perfeccionaba paulatinamente, hasta hacer instrumentos compuestos que le permitían mejorar su técnica para la caza y recolección de alimentos. Se cree que desde hace unos 164.000 años, los humanos modernos ya recolectaban mariscos y los cocinaban, y hace unos 90.000 años ya habían perfeccionado herramientas para pescar con mayor efectividad. Los estudiosos del tema indican que en los últimos 12.000 años, ya el Homo sapiens se había hecho la transición para producir alimentos y modificar su entorno, al punto que desarrollaron técnicas para controlar el crecimiento y reproducción de plantas y animales, lo cual llevó al desarrollo de la agricultura y la cría de animales. Conforme el ser humano iba mejorando la producción de alimentos, invertía más tiempo en ello y se fue estableciendo, formando primero las aldeas, luego los pueblos y después las ciudades. El hecho de que el humano moderno tuviera un cerebro más complejo le permitió desarrollar un comportamiento más avanzado con relación a las especies que lo antecedieron, lo cual redundó en el desarrollo de tecnologías que se fueron perfeccionando con el tiempo y haciendo cada vez más notoria la acción del Homo sapiens en su entorno, su supervivencia y expansión en todo el mundo.
No obstante, la misma astucia que ha llevado a nuestra especie a adaptarse, subsistir y evolucionar, ya está planteando desafíos futuros sobre cómo muchas de sus acciones pueden estar dañando el hábitat de otros seres y hasta poniendo en riesgo el propio. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los 31 datos sobre el Homo sapiens, la especie origen de la humanidad. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.